enseñe. Te pido que tú hables a través de mí, Señor. Yo te pido que, así como ese siervo que veíamos esta mañana al principio, él creyó en tu palabra y como creyó en tu palabra, recibió su milagro, Señor. Yo te pido que esta mañana solamente sea tu palabra la que llegue al corazón de ellos. Te pido que tu Espíritu enseñe. Te pido que tu Espíritu transforme corazones esta mañana y que nos gocemos con lo que vas a hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Juan, al capítulo número 5, al versículo número 1. Y quiero que lo leamos juntos, que lo leamos despacio y que disfrutemos esta palabra que el Señor quiere compartir. El Evangelio de Juan, el capítulo número 5, el versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 9. Te pido que te conectes con esta palabra y que el Señor haga algo muy grande. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que tomes esta reunión y que ministres tú como tú quieras, Señor. Que hagas como tú quieras esta mañana y que esta palabra caiga en tierra muy fértil y que dé mucho fruto, Señor, mucho fruto y transforme corazones. Vamos a leerlo juntos. Dice Juan 5:1, dice, después de estas cosas, cuando dice después de estas cosas, voy a hacer un resumen chiquito, no me quiero demorar aquí, se refiere a la sanidad que había acabado de hacer con el hijo de ese hombre principal, el milagro que había acabado de suceder. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando dice subió Jesús a Jerusalén, si ustedes vieran el mapa de Israel, pues la parte de arriba de Galilea, para mí quedaría arriba y Jerusalén uno baja, es como decir de Barranquilla a Bogotá, por poner un ejemplo, pero para mí sería bajar, pero aquí dice subió y pues realmente topográficamente es línea recta, o sea, ni suben ni bajan, sino vienen como en línea recta, pero me llama la atención que dice subió. ¿Por qué subió? Porque para ellos, para los orientales, el centro de su vida es la vida espiritual. Entonces, cuando ellos dicen subió a Jerusalén, es porque el subir es hacia el templo. Todos tenían que subir al templo a adorar en el templo. Entonces, para ellos eso era el centro de su vida cristiana, ¿sí? Que tristemente se ha perdido. Antes inclusive los pueblitos construían la catedral, pues no equivocado, pero construían la catedral y alrededor de la catedral giraba todo. O sea, la vida espiritual tenía un valor importante. Ahora nosotros lo recuperamos en Cristo y todo tiene que girar alrededor de la vida cristiana, de la vida cristiana. Yo no digo del templo, sino de la vida cristiana. Amén. Ok, dice en el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo número 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya muchos años, mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ok, quisiera que lo desbaratáramos un poquito el pasaje y oro para que este pasaje te traiga mucha bendición. Y primero quisiera poner como en contexto solamente el escenario para que todos lo tengamos claro en nuestro corazón. Entonces, en el escenario, lo primero que aparece es un lugar, y ese lugar se llama Betesda. Muy bien, Juan. Se llama Betesda. Y Betesda, traducido, dice ahí que es una palabra hebrea. Betesda quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. Y dice allí que en esa casa de misericordia había una multitud de incapacitados, de enfermos, de cojos, de paralíticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera tratar de llevar al corazón tuyo en esta mañana es que Betesda es un lugar triste. Betesda es una casa de misericordia. Y hoy el Señor lo que va a hacer con tu vida, y oro para que eso sea lo que suceda, es que tú salgas de un lugar como esos. Casa de misericordia es cuando uno tiene que vivir como de la misericordia, de la misericordia. A la casa de la misericordia, ¿quiénes asisten? Asisten los cojos, los enfermos, los ciegos y los paralíticos. La gente que necesita, la gente que no se puede valer por sí misma, la gente que necesita que otra persona le ayude. Dice allí que yacían, y la palabra yacían a mí me sonó como feo, es un poco como despectiva, ¿no? O sea, dice, ahí en Betesda yacían, ahí estaban. ¿Qué quiere decir yacer? Yacer es estar tendido, postrado. La palabra traduce literalmente del griego, dice estar tendido, postrado, reclinarse para comer. O sea, a las 12 del día tiene que hacer un esfuerzo allí para reclinarse, para que les den la comida, y eso significa yacer. Y también me puse a pensar, también cuando una persona se muere, dicen, ahí yacen los restos, ¿cierto? O sea, la palabra yacer, cuando estaba estudiando el pasaje, a mí me inquietó mucho, me pareció como muy fuerte, muy despectiva. Entonces, cuando tú vives de la misericordia de otros, entonces estás como este personaje, como este paralítico, donde tú no te puedes valer. ¿Qué otra característica tiene una persona que está inválida? Es una persona que la tienen que llevar, que la tienen que traer, que depende de alguien y que en el fondo se vuelve una carga. Hablábamos el viernes que el Señor nos regaló este pasaje y lo trajo así, y empezamos a hablar y a ministrar este pasaje, y fue un tiempo muy bonito el que tuvimos en el tiempo de oración del viernes, y el Señor nos empezó a ministrar en esta área. Una persona que está enferma, una persona que está paralítica, una persona que yace allí, por un tiempo la familia lo apoya, pero llega un tiempo en que va pasando el tiempo, y la persona, entre comillas, se empieza a volver una carga. Y yo no quiero ser carga para nadie. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú seas carga para nadie. Y el Señor quiere que salgamos de esa condición de estar allí tendidos, yaciendo. Amén. Dice allí que estos personajes esperaban a que el movimiento del agua en un momento dado se diera, ¿cierto? Y que de cuando en cuando bajaba un ángel, y ese ángel tocaba esa agua
Y cuando eso sucedía, entonces la persona saltaba a ese estanque, y entonces en ese momento se daba el milagro. Ahora, pónganse a pensar, si es un lugar en que hay una multitud, como somos aquí, una multitud, entonces hay una multitud de cojos. Si yo dijera, el primero que toque la puerta le va a suceder un milagro, yo quisiera ver qué pasaría. ¿Cierto? El primero que salga y toque la puerta, la reja de afuera, le va a suceder un milagro. Entonces esto sería la estampida, a pasar los unos por encima de los otros, y ya lo veo Leonardo echando codo para que no lo dejen sin su milagro. Entonces cada uno querría salir corriendo a buscar su milagro, ¿cierto? Entonces sería una competencia por lograr tocar ese lugar donde se va a dar el milagro. La probabilidad, primero, de que el día que uno vino se muevan las aguas, la probabilidad de que el ángel baje y toque esas aguas, y la probabilidad de que un paralítico que está así pueda llegar allá, entonces él ve que tocan el agua y ¿quién lo va a ayudar? El cojo dice permiso y salta por encima del paralítico, ¿sí? El que tiene una enfermedad en la piel va a decir, no, permiso. Yo creo que hasta peor lo dejaban al paralítico porque lo pisaban. Entonces muchas veces la gente va pasando por encima de uno, lo pisotea y la vida va pasando. Dice aquí que el ángel venía y tocaba eso, entonces prácticamente eso era como una lotería. Era prácticamente una lotería. Y la vida cristiana no es lotería. No es lotería. Yo antes de convertirme, cuando estaba en universidad, yo de cuando en cuando me compraba un pedacito de lotería. Entonces yo decía, bueno, si me ganara esta lotería, con esto hago esto. Hasta que cuando me convertí, sobrenaturalmente el Señor me dijo, nunca vas a ser objeto del azar. Nunca. Todo lo que vas a tener va a ser porque yo te lo dé. Y nada va a ser por azar, nada va a ser por el azar. Entonces yo desde ese día dije, nunca más, esa es mi posición, yo no volví a participar nunca. A mí me llaman y me dicen que el banco va a rifar un carro, yo le digo, quédese con la boleta. Si el Señor me va a regalar un carro, me lo va a regalar Él. Pero no voy a estar en un grupo donde tengo una probabilidad de 1 en 5,000 de ganarme un carro. No, si el Señor me va a regalar un carro, Él me regalará un carro. No va a ser el azar el que me regale a mí una. Entonces no participo ni en rifas, ni en juegos, ni en espectáculos, sino solamente creemos como familia, digamos, que lo que el Señor haya separado para mí, para nosotros, digo, cuando digo mí, me refiero al grupo familiar, es porque Él así lo ha decidido. Entonces, primero que todo, tengo un escenario, y el escenario se llama Betesda. Y Betesda es el lugar de misericordia. Y Betesda es el que yo no puedo. Eso no es para mí. Allí solamente van los paralíticos, allí solamente van los enfermos, allí solamente van los cojos. El segundo personaje, o sea, primero tengo el escenario Betesda. Lo segundo que te quiero mostrar es el personaje. Y el personaje es, en este caso, una persona que se llama paralítico. No sabemos su nombre, pero es una persona que por la descripción que tenemos allí, es una persona que es paralítico. ¿Qué es paralítico? Paralítico es alguien que está paralizado. Y es una persona que no se puede mover. Y normalmente uno se paraliza por dos cosas. Uno se paraliza por el miedo, y el miedo va acompañado por la falta de fe. Entonces la parálisis la produce el miedo, y el miedo va amarrado con la falta de fe. Entonces uno dice, yo no puedo, yo no soy capaz. Eso se llama miedo, y el miedo va acompañado de la falta de fe. Y muchas veces uno en la vida no da pasos que Dios les llama a dar porque a uno le da miedo y porque le da falta de fe. Y entonces uno se va quedando paralizado. Este paralítico
este paralítico seguramente era una persona que tenían que llevarlo por la mañana y recogerlo por la tarde. Estoy haciendo una hipótesis, porque es más o menos lo que dice el texto bíblico. ¿Quién le llevaría la comida? Alguien de su familia le tendría que llevar, alguien de su familia tendría que llevar, darle la comida. El paralítico, pues como estaba allá, ni siquiera estaba trabajando, entonces ni siquiera producía dinero. Entonces es una persona que además de que demanda, no produce dinero. Y es este personaje en particular, es una persona que ya estaba como resignada, como diciendo, bueno, hoy voy a llegar por la mañana, voy a esperar que toque el ángel. Seguramente él vio muchas veces el toque del ángel, muchas veces lo debió ver, y él debió decir, otro día que tocaron el agua y otro día que no me tocó. Entonces seguramente él ya tenía eso en su corazón y ya estaba resignado a que esa bendición no era para él. Y sobre todo, quiero empezar a entrar en materia, sobre todo, es una persona que tenía puesta toda su esperanza en el estanque. Su esperanza era el estanque. Él ya no tenía otra mentalidad diferente, sino decía, solo el día en que el agua se mueva, el ángel baje y la toque, y alguien se digne empujarme, ese día será el día en que cambiará mi vida. Entonces, a veces nosotros como cristianos también tenemos toda la expectativa puesta en el estanque. Y has creado tu estanque y has pensado que cuando se den esas cosas, como tú las has pensado, ese día vas a lograr lo que tú quieres lograr. Pero esta persona fue alguien que pudo ver al dueño del estanque en persona, pero no lo pudo reconocer al dueño del estanque. Era tal su obsesión con el estanque y con su milagro que él no podía reconocer al hacedor del estanque. ¿Cuántos años dice la palabra que llevaba allí? 38 años. Si tú miras en Deuteronomio 2.14, no sé si lo tenemos aquí, ok, perfecto. Dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. Cades Barnea fue el punto cuando el Señor les dijo, entren y tomen la tierra prometida. Ahí fue el punto. Ese fue el punto más neurálgico de la pasada de los israelitas por el desierto. En ese punto el Señor les dijo, entren y tomen la tierra prometida, yo se las entrego. Y en ese punto ellos resolvieron mandar los espías, y cuando los espías regresaron, dijeron, allá es tierra de gigantes, esa es tierra que nosotros no vamos a poder ganar. Y entonces en ese punto fue cuando Josué y Caleb fueron los únicos dos que dijeron, entremos, tomémosla. Y los 8 dijeron, no vamos a poder. Y entonces el Señor, algún día lo predicamos, les dijo, amén, les dijo, ok, entonces no van a poder. Y hasta que se murió el último de los incrédulos, que se demoraron 38 años, hasta que no pasó eso, no pudieron entrar a tomar la tierra prometida. Por eso es tan grave cuando uno la falta de fe, él le apaga, le vuelve, lo paraliza y lo deja a uno estancado. La palabra estanque también tiene que ver con estancarse. Cuando una persona, uno dice, él venía muy bien y de repente se estancó, dejó de crecer. Estanque, parálisis, Betesda, eso no nos pertenece a nosotros. Amén. Ahora, sigamos leyendo un poco y dice aquí, viene una tercera parte, digamos, el primer bloque es el escenario donde se desarrolla, es Betesda. El segundo punto es el personaje, o sea, el paralítico. Y el tercer punto, lo que cambia la historia, es el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús.
Entonces, en el versículo número 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Quiero que noten aquí varias cosas que son importantes. ¿Cuál fue la pregunta del Señor? ¿Y cuál fue la respuesta del paralítico? ¿Él respondió a la pregunta? No respondió a la pregunta. Él simplemente, el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no hay nadie quien me meta al estanque. El Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le contestó, no hay nadie quien me meta al estanque. Miren cómo a veces nos obsesionamos como cristianos en algo. Estamos esperando que ocurra algo como nosotros creemos que debe ocurrir. Y no estamos dejando que Dios, a veces Dios está pasando por nuestras narices y te está diciendo, oye, ¿quieres esto? Y uno está tan obsesionado con otra cosa que no puede escuchar la pregunta concreta de Dios. Ahora, lo que Dios te va a preguntar o lo que Dios te quiere mostrar es mejor que el estanque. Es mejor que el estanque, pero a veces nuestros ojos espirituales se cierran y estamos tan obsesionados que tiene que ser así. Cuando el viernes lo charlábamos con ellas, cuando el general Naamán, que era un general del ejército sirio, él sufrió una enfermedad de lepra, él fue donde el profeta Eliseo y él dijo, yo voy a llegar donde el profeta, y eso pensó él cuando salió. Cuando yo llegue donde el profeta va a salir donde mí, el profeta me va a decir, Naamán, vengo a orar por ti y tu lepra es quitada. Él tenía todo ese discurso metido en la cabeza. Dijo, así va a ser. Cuando llegó donde el profeta lo vio desde lejos y mandó a su criado y le dijo, vaya y usted atienda al general. Y entonces salió el criado y le dijo, el profeta dice que yo lo atienda y que se meta 7 veces en ese río y que se le va a quitar la lepra. El otro salió herido en su orgullo propio y le dijo, pues dígale a su profeta que mejores ríos tenemos en Siria que este chichipato río que tienen ustedes acá en Israel. Entonces le dijo, bueno, pues váyase, arranque. Y el siervo del general es el que le dice, no, pues hagámosle caso, ¿qué tal que de pronto la cosa funcione? Y en ese momento él entra, que es un caso muy lindo, él reacciona, el general, y dice, voy a obedecer. Y entonces yo me imagino la escena cuando se quitó pues su uniforme y se mete en el río y empieza, una vez sale la misma lepra, 2 veces sale la misma lepra, el mismo sujeto ahí mirándolo, el mismo río y nada, 3, 4, 5, y Eliseo desde allá viendo porque así se lo dijo el Señor, le dijo, déjalo. 6, y cuando en la 7ª vez el hombre sale completamente sano, completamente libre de su lepra, y entonces allí ya sale Eliseo y ya se vuelven llaves. El hombre le dice, yo le quiero regalar todo esto, yo le quiero bendecir con todo esto. Eliseo le dice, llévate tus regalitos, no los quiero. Y bueno, esa es otra historia. Pero lo que te quiero decir es, así como esas historias, muchas veces nosotros en nuestra mente programamos cómo va a ser la respuesta que Dios nos va a dar a nosotros. Y planeamos el milagro y lo construimos en nuestra cabeza. Y a veces Dios nos sale por otro lado y nos quiere sorprender con algo mejor de lo que nosotros tenemos, más grande de lo que nosotros tenemos, y de repente nosotros estamos tan obsesionados con que tiene que ser así,
tiene que ser así, que el Señor dice, ¿quieres el milagro? Y le dice, no, espérate, que de repente viene el ángel, de pronto toca el ángel ahorita el agua y me pierdo por estar charlando contigo. Entonces le dice, pero estás hablando con el que manda al ángel. Y mientras yo hable contigo, el ángel no va a bajar. Él está respetando mi charla contigo, ¿me entiendes? Entonces, el Señor del estanque, versículo 5 dice, quería compartir esto. El versículo 5 dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pero realmente lo que dice allí no es que estaba enfermo, sino dice, es parecido, pero sí es importante. Dice, hace 38 años que estaba con su enfermedad. Es decir, muchas veces uno arrastra por 38 años viene arrastrando algo. Y el Señor lo que quiere es que tú puedas decir hoy, yo no quiero más esto, yo no voy a arrastrar más esta enfermedad. Ahora, hay áreas donde uno puede estar paralizado, porque ya como cristianos en esencia ya fuimos levantados por el Señor, pero de repente en nuestras vidas como cristianos hay áreas donde nosotros estamos paralizados. Cuando tú cuentas el tiempo, cualquiera de nosotros, cuando tú dices, ya pasaron 5 años desde tal cosa, pon un punto de referencia, cualquiera, piensa en algún evento importante, piensa en un matrimonio, piensa en el día que dejaste por primera vez a tus hijos en el colegio, piensa el día que los llevaste por primera vez al colegio a los niños, el día que los entregaste allá, y piensa, regrésate en el tiempo a esa foto cuando ellos eran chiquitos y tú dijiste, vengo a dejar a mi hijo aquí al colegio. Y en el momento en que tú lo soltaste y le dijiste, aquí lo entrego. Imagínate, regrésate 38 años, bueno, 38 años no, porque entonces, por ejemplo, Juan no existiría. Son 37, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Juan? 13, entonces regresémonos 12 años. Cuando Juan estaba empezando a dar sus primeros pasitos, y entonces en ese tiempo era lindo, y a Juan lo llevaban así gateando y lo llevaron por primera vez al jardín. Y cuando uno revisa así hacia atrás, dice, han pasado 12 años desde ese día. Han pasado 12 años desde el día que tal cosa. Han pasado 12 meses desde tal evento. Han pasado 2 meses desde que se fue Valentina y Aleja. Ha pasado 1 año desde tal cosa. Pero este señor de repente revisa para atrás su vida y dice, han pasado 38 años de mi vida. Han pasado 38 años de mi vida. Y yo cada día pensando, de pronto mañana, de pronto pasado mañana, de pronto la semana entrante, de pronto el mes entrante, de pronto el año entrante. Y cuando llegan estas fechas que ya se van acercando a 31 de diciembre, entonces empieza uno, bueno, el año entrante, ya con el favor de Dios, la casita, el año entrante esta cosita, el año entrante el carrito, el año entrante, y llega uno a enero y dice, bueno, en enero esto es medio muerto, por ahí en junio, no, pero los carnavales son en marzo, entonces ya en mayo le pegamos, pero en mayo ya estamos cerca de vacaciones, mejor ya en agosto es mucho viento, entonces en octubre es Halloween, entonces otra vez pasa uno al 2020 y así sucesivamente. Y el Señor dice, pero van pasando los días, van pasando los meses, van pasando las semanas, van pasando los años y de repente este tipo dice, han pasado 38 años. 38 años perdidos, tirado, esperando que un ángel toque el agua y que cambie mi vida. Y mientras tanto, su matrimonio se destruyó. Mientras tanto, sus hijos nunca conocieron un papá afectuoso y amoroso, sino un paralítico tirado allí que nunca estuvo en su casa. Pero hoy no te estoy hablando de otra persona, sino te estoy hablando de ti. Te estoy hablando de ti. Habrá decisiones que tú tienes que tomar hoy y decir, momentico, yo llevo 38 años
haciendo exactamente lo mismo. Yo no puedo dejar que el destino, que un ángel determine quién soy yo, sino yo en Cristo me puedo levantar de esa condición. Yo en Cristo puedo decir, hoy es el día para que yo me levante y yo diga, no, a partir de hoy yo necesito cambiar. Mis metas y mis objetivos son claros, son precisos. Yo no puedo dejar que pase otro mes, que pase otro año, que pase más días y la situación en mi vida no cambie. O sea, solamente tú puedes determinar en Cristo, no por ti mismo, sino solamente tú en Cristo puedes determinar y decir, no, yo me voy a levantar y se acabó. No voy a dejar que esto siga así. Y pongo punto final hoy a esta situación. Porque aquí dice que el Señor, yo creo que Él se cuestionó al Señor, porque mire, leámoslo juntos. El versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo o que estaba con su enfermedad. Cuando Jesús lo vio, acostado, y supo que llevaba mucho tiempo así, o sea, ni siquiera el tipo lo buscó al Señor, sino que el Señor lo vio y dijo, ¿este señor cuánto lleva así? Entonces alguien le debió decir, hace 38 añitos nada más que viene aquí, ya tiene jubilación del centro misionero Bethesda, porque es fundador de Bethesda, 38 años lleva. Entonces el Señor dijo, no, este señor se tiró la vida, 38 años haciendo lo mismo todos los días arrastrarlo, ponerlo, regresar a la casa, comer, charlar. Ahora, ¿de qué charlaba este señor? De lo mismo. O sea, él llegaba y le decía, imagínate que el leproso hizo así y se le cayó un dedo a la esposa. Imagínate que el ciego se dio un tramacazo porque no vio el filo de la entrada. Eso eran las charlas de este señor. El cojo se cayó por allá a la poseta, pero no estaba el ángel, o sea que quedó solamente mojado. Entonces la esposa todas las noches la misma charla, el mismo sonsonete, todos los días uno dele a lo mismo. Se perdió. Entonces el Señor dice, 38 años lleva este señor aquí. Y encima de todo, como que el sordo era él porque le dijo, ¿quieres ser sano? Y el otro contesta, no hay quien me meta al agua. Entonces él estaba perdido. Y aquí suena chistoso, pero hoy el Señor te pregunta a ti, ¿hoy quieres? ¿De verdad quieres? ¿Quieres levantarte de esa condición? ¿Quieres salir de esa condición? No aplacen más cosas. Ese tema de estar uno procrastinando, o sea, dilatando las cosas, o sea, el mes entrante, ya ahorita ya no se consigue trabajo, ya tocaría esperar hasta febrero. En febrero, repito, ¿ves? O sea, en febrero no, porque estamos en carnaval, esperemos que pase carnavales y empiezo a pasar las hojas de vida, y entonces en Semana Santa se cruza, y nunca hay trabajo. Entonces, pero tú eres un hijo de Dios, y tú puedes decir, no, mes entrante, año entrante nos vamos de vacaciones. Ya, punto. Es vacaciones, tiquete, aéreo y ya. Vamos a planearlo en oración. No es simplemente visualizar como la nueva era y poner un letrero allí, visualizarlo, enfocarlo, interiorizarlo y se va a cumplir. No, tú hablas con Dios y le dices, Señor, yo te pido esto, oras y le dices, listo. Si el Señor te dice, es un viaje, entonces tú dices, listo, el Señor nos dijo que nos íbamos para Nueva York, ok, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, listo, en junio, con el favor de Dios, en junio 10 vamos a salir para Nueva York. Y ya, en junio 10 ya tiene uno sus tiquetes, sus cosas compradas y programa y actúa. La fe necesita movimiento.
La fe necesita movimiento. La fe necesita movimiento. Yo tengo aquí personitas que están esperando becas para Francia, ¿cierto? Y se necesita eso, se necesita que uno diga, bueno, el embajador de Francia no va a ir a tu casa a decirte, a vendo becas para qué les interesa, se recoge la olla, ¿cómo es? La olla express, las becas para Francia. No, así no va a funcionar. O sea, el Señor necesita es verlo a uno, que uno le diga, yo te creo, Señor, y yo me muevo en fe y lo hago para ti. Ok, para terminar, quiero terminar con esto. El versículo, ya me perdí, 5, 14, el 14, leámoslo juntos. ¿Qué dice el versículo 5, 14? Después le halló Jesús, ¿halló a quién? Al paralítico, ok, y le dijo, lo encontró en el templo, y le dijo, entre otras cosas me llama la atención que lo encontró en el templo, ¿no? Bien, el hombre iba a culto temprano. Pero le dijo, mira, has sido sanado. Le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que me hace inferir un poco, no estoy hablando de que la enfermedad es consecuencia del pecado, pero sí algunas veces la enfermedad es consecuencia del pecado. Por el pasaje podría yo inferir que esta enfermedad se trataba del pecado. Ahora, muchas veces voy a hablar no de una enfermedad física, sino voy a hablar de muchas veces se ha paralizado tu familia, se ha paralizado tu vida, se ha paralizado lo que Dios esperaría de ti por pecado. Y también hoy es el día para que uno pueda decir, yo no voy a permitir que pasen 38 años de mi vida. Es muy triste que después de 38 años tú voltees a ver y digas, yo perdí todo el tiempo. Hoy me dio alegría de verlos aquí, esta parejita, una parejita hermosa, una parejita que ambos entendieron, ambos venían caminando torcidos y un día el Señor los llamó a cuentas y este hombre se paró como un hombre valiente y dijo, no más. Y se paró y dijo, perdóname, yo me estaba destruyendo mi hogar, yo regreso a mi casa y me pongo al frente de mi casa como el pastor de esta casa y aquí me paro y voy a hacer las cosas bien. Y la primera cosa bien que voy a hacer es que me voy a casar. Entonces empezaron en orden. Entonces su esposa le dijo, te perdono, regresas a la casa, ocupas la posición que Dios te dio y vamos a reconstruir este hogar juntos. Eso es amor. Eso es misericordia de Dios obrando. Entonces este es un hogar restaurado por la mano de Dios. Dios les va a bendecir para reconstruir esta familia hermosa. Tienen una niña preciosa allá sentadita, muy linda. Tienen la otra chiquitina arriba trabajando en este momento con niños. Entonces Dios va a hacer una obra muy linda en esta casa. Estaremos orando para bendecirlos dentro de pronto para su viaje, que el Señor les vaya a regalar. Entonces, como iglesia nos gozaremos y diremos, los bendecimos, se van de viaje, los felicitamos y nos vamos a gozar con eso. Ayer los jovencitos tomaron su decisión y dijeron, si el Señor dice que hay que bautizarse, pues me bautizo. Yo no voy a discutir con el Señor. Ayer fueron, se bautizaron, se metieron al agua y dijeron, Señor, aquí estamos. Si hay que bautizarse, me bautizo. Así tiene que funcionar la vida cristiana. O sea, tú no puedes discutir, ¿quieres tal cosa? Y tú, no, un momentico. No, esperar el ángel. Si te quedas esperando al ángel, te puedes pasar a los mormones. Allá esperan al ángel morón. ¿Ya? Entonces nosotros no esperamos a ningún ángel aquí. Aquí tenemos a nuestro amado Cristo, al Espíritu Santo, que nos habla y que nos dice cosas lindas. Mi pregunta para cerrar el tema sería, ¿tú crees que este señor volvería al estanque?
No. Yo creo que si el hombre volvió al estanque, volvió a decirles, dejen de creer en el ángel mormón, que eso no. Y les dijo, crean en Cristo. Si volvió, volvió a eso. Pero él no volvió al día siguiente a las 7 de la mañana a charlar allá. O sea, tu vida tiene que producir cambios. Mañana no puedes volver al mismo estanque, sino tienes que decirle, Señor, me voy a levantar y voy a cambiar de lugar de residencia. La otra pregunta es, ¿qué haría este personaje con la camilla? Claro, yo la botaría. Pues hay algunos que siguen ahí con su camilla arrastrada y claro, otros dicen, no, dejen, por si acaso de pronto vuelve y me da la cosa, mejor dejo la camilla. Pero la fe necesita decir, bueno, vienen cambios y vamos a votar, vamos a sacar esto viejo y vamos a reconstruir algo nuevo. Vienen cambios y vienen cambios de parte de Dios, cambios que exigen sacar cosas, romper esquemas, decir, bueno, yo antes pensaba así, pero ahora pienso diferente. La vida cristiana, Romanos 12:2 dice que uno tiene que, exactamente, que tiene que renovar el entendimiento. ¿Y eso cómo lo renueva uno? Con la palabra. Entonces tú dices, yo pensaba que tal cosa. Ok, y si el Señor te enseña otra cosa, tú dices, listo, ahora ya no pienso así, ahora pienso como piensa el Señor. Ahora mi pensamiento se ajusta a su pensamiento. Tercera pregunta, ¿crees tú que el Señor cambiaría su grupo de amigos? Sí, claro que sí. Entonces, eso también le implica a uno, para romper el estanque, tiene que uno romper con muchas cosas. De pronto, uno ya salió de la enfermedad, uno dice, bueno, yo me voy a arreglar mi casa, voy a recuperar el tiempo perdido. Yo le decía a una persona el otro día, cuando alguien decide, de verdad, de corazón, arrepentido, y decide en fe, yo voy a recuperar el tiempo que perdí, el Señor, miren, se encarga de producir lo que tenga que producir para que ese tiempo perdido se recupere. Pero se recupere como Él dice, no como yo quiero, sino como Él lo dice. Entonces, créanme, cuando uno se arrepiente de algo y uno dice, y aquí la embarré feísimo, y uno se arrepiente y le dice, perdóname, Señor, y le dice, dame una oportunidad, el Señor te va a decir, sí te doy una oportunidad, y te respalda. Y tú ves la gloria de Dios allí. Pero tienes que tomar decisiones. Si tú perdiste el tiempo con tus hijos, tú dices, no, lo voy a recuperar con ellos. Y el Señor te va a respaldar en ese proyecto. Y tienes que dejar cosas. Entonces seguramente el cojo lo llamó al día siguiente, le dijo, ya vamos a subir. Paso por usted, le dijo el cojo. Le dijo, no, olvídese, ya por mí no pase, cojo. Váyase tranquilo para el estanque. ¿Sí? Seguramente el ciego también le pegó su timbrazo y le dijo, oye, hoy hay convención de no sé qué, hoy los cojos van a organizar el almuerzo, vamos a subir. Entonces él le dijo, no, yo ya no pertenezco al club de Bethesda. Entonces tú tienes que tomar decisiones radicales. Y las decisiones radicales es que en el grupo de chat de Bethesda tienes que salirte. ¿Sí? Si no te sales del grupo de chat de Bethesda, vuelven y te empiezan a llegar los mensajes de los cojos y los mensajes de los mudos y te enredan otra vez en la misma cosa. Tú dices, yo ya no quiero hablar de eso. Eso ya es mi pasado. Eso se quedó atrás. Ahora, cuarta pregunta. ¿Este hombre se pondría a trabajar por su familia? Claro. Yo pienso que el hombre dijo, listo, ahora ya estoy bien, ya tengo mis manos, ya tengo mis piernas, ahora voy a producir lo que dejé de producir. Entonces no solamente me refiero aquí a producir lo económico, ¿no? Sino me refiero a, tengo mis manos reconstruidas por Dios, tengo mi mente reconstruida por Dios, ahora voy a producir buenas cosas para mi familia, voy a producir buenas cosas para mi casa. Pregunta número 5.
Aquí puse, ¿lo recibirían en su casa con alegría cuando regresaba ahora de su nueva vida? Claro, seguramente ellos dijeron, este es otro. Es el mismo, pero es otro. O sea, antes era el paralítico que cada vez que llegaba a su casa los hijos decían, uy, llegó el paralítico, Dios mío, se dañó todo el plan. Pero apenas este hombre fue tocado por Dios, seguramente ahora el hijo salía corriendo y le decía, papá, papá, y lo abrazaba y le decía, ¿quieres jugar conmigo? Eso fue el tiempo que él perdió. Bueno, como fueron 38 años, le decía, papá, papá, porque ya era grande, ¿no? No era nada, papá, papá, porque 38 años no cuadra la caja en el texto bíblico. Entonces le dijo, papá, papá, ¿quieres jugar conmigo? No importa, a los 38 años se sentaron a jugar. Y por ponerse a jugar perdió el trabajo y... No, ese ya es un anexo. La pregunta número 6 es, ¿mejoraría la relación de pareja del paralítico? Claro, integralmente debió mejorar la relación. El paralítico regresó a su casa y le dijo, ¿sabes una cosa? Dios me tocó, Dios tocó mi vida, Dios cambió mi vida. Y entonces él dijo, quiero regresar a mi casa, pero ahora soy diferente. Entonces al ser diferente, él ya tenía una nueva relación con su propia esposa. Amén. Entonces todo había cambiado en este hombre. Él dijo, 38 años perdí de mi vida, ahora voy a aprovechar cada minuto. Y seguramente, como lo dice allí, este hombre fue a anunciar el milagro de Cristo. Él seguramente lo pregonaba. Él decía, miren, yo fui paralítico y ahora ya no soy. Miren lo que soy ahora. Entonces seguramente él iba donde sus ex amigos y les decía, ya no a participar de ellos, sino iba a decirles, miren lo que Dios hizo conmigo. Y esa es la respuesta lógica de fe de lo que Dios hace con uno. A mí un día Dios me tocó y ahora a mí me da alegría poder anunciarles a otras personas que Dios toca la vida de todo el mundo. Y la última pregunta, dice aquí, y seguramente el pecado lo había llevado a él a la parálisis. Seguramente él, cuando Dios le dijo, ten cuidado, no vaya a ser que te levantes y venga algo peor sobre tu vida. Seguramente esa palabrita también, ya de cierre, el Señor se la puso en la cabeza y le dijo, Él me sacó de la parálisis y eso fue consecuencia de mi pecado. Entonces seguramente él dijo, yo ya no quiero volver a tener nada más que ver con el pecado. Amén. Ok, los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Terminamos aquí. Quiero dejar como mensaje esta mañana. Quiero que tú puedas, por un momento en el espíritu, no te me desconcentres, por favor. Quiero que por un momento en el espíritu, tú puedas oler, que huelas en el espíritu y que huelas Bethesda. ¿Tú te imaginas que Bethesda debe oler feo? Bethesda debió ser un sitio que olía feo. Si tú llegaras ahorita con Jesús allí al sitio, tú te acercaras con Él y el Señor te dijera, huele, huele, y tú olieras ese lugar, tú dirías, aquí huele feo, aquí huele feo, aquí huele a enfermedad, aquí huele a gente que no se puede mover, a gente que está estancada. Aquí no, esto no me gusta a mí. Esto no me gusta a mí. Y el Señor te está diciendo esta mañana, hay áreas de tu vida donde estás estancado. Y el Señor te está diciendo esta mañana a ti, no dejes que pasen los días, no dejes que pasen los meses, no dejes que pasen los años. Esta familia dijo, nos vamos a casar, y de una vez fuimos poniendo fecha y concretemos las cosas el 15 de diciembre, con el favor de Dios, con el permiso de Dios.
estaremos celebrando la boda aquí. Porque esto es diciendo y haciendo. No, esto no es me voy a casar, no. ¿Cuándo? Eso es con el Señor. Yo me quiero ir para Estados Unidos. Ok, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? Listo, arranquemos. Este es el proyecto. Caminemos en ese proyecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando has hablado con Dios. Pero el Señor te dice, no dejes que pasen más días. No dejes que pasen más días. Hay cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y el Señor lo miró al paralítico y dijo, este hombre, ¿cuánto tiempo tiene así? Y alguien le dijo, Señor, 38 años. 38 años. Y el Señor le dijo, levántate y camina. Y el Señor esta mañana te dice a ti, has dejado que pase esa circunstancia en tu vida por demasiado tiempo. Y no puedes permitir que tu vida siga así, porque cuando menos te des cuenta, te lo voy a advertir, cuando menos te des cuenta, tú vas a mirar para atrás y vas a decir, perdí mi juventud, perdí 38 años, perdí 5 años, perdí 20 años, perdí lo que sea, el tiempo que sea, lo perdí peleando. Lo perdí peleando con Dios, lo perdí peleando con mi familia, lo perdí peleando con esto, lo perdí. Pero cuando ya lo veas hacia atrás dices, se me fue, lo perdí. Y el Señor te dice, hoy es el día para que tú digas, hoy suelto esta parálisis que me tiene amarrado y tomo decisiones de fe. Y la gente va a reconocer, la gente va a decir, ese, y te va a señalar, ese era paralítico, pero la gente se va a gozar porque te va a decir, él estaba paralizado, pero ya no está paralizado. Y tú sabes que el Señor te está hablando a tu corazón hoy, y tú sabes de qué te está hablando el Señor hoy, y tú sabes qué te está diciendo el Señor hoy, y te está moviendo a tomar decisiones de fe. Si quieres construir, si quieres ver la gloria de Dios, créele al Señor. Deja de mirar el estanque, deja de mirar la salida como tú la quieres. Tú has dicho, lo voy a hacer así, y estás obsesionado con que tiene que ser así. Así lo voy a hacer. Y esa es mi obsesión y lo voy a lograr. Y el Señor te dice, pasarán 38 años y te quedarás dando vueltas y allí te quedarás 38 años. Y a los del desierto les dijo, te mueres, pero no lo haces así. Pero el Señor al paralítico le dijo, levántate, cambia tu vida, empieza una nueva vida, empieza una nueva etapa para ti. Y el Señor te dice hoy a ti, levántate, créeme, no le creas a nadie, créeme a mí. No mires más el estanque, no mires más al estanque, no mires más la fórmula que tú te pusiste, sino deja que el Señor te sorprenda esta mañana. Deja que el Señor te sorprenda con un mensaje diferente. Él te dice, yo te voy a cambiar tu forma, lo que tú habías planeado, todo te lo voy a voltear y te lo voy a cambiar, pero te lo voy a cambiar para bendición, porque lo que yo tengo es mejor que lo que tú sueñas. Lo que tú aspiras comparado con lo que Dios ha pensado para ti es una basura. Y el Señor esta mañana te invita a que te levantes, sueltes esa camilla y le digas, nunca más te voy a necesitar, camilla. Esa camilla huele feo, esa camilla es de enfermedad. Y la gente va a notar, mírenlo, ahí va, miren cómo camina, miren cómo sonríe. Antes era una persona amargada, antes era una persona que todos los días iba arrastrada por la vida, arrastrada de un lado, arrastrada para otro lado,
Pero cuando tú te levantes, la gente va a reconocer, él fue tocado por Dios, él se levantó de esa condición, él se levantó de esa condición, él ha tomado decisiones con Cristo. Y mírenlo cómo ha cambiado. Miren, es otra persona. Ahora todos quieren estar cerca de esa persona. Antes la gente decía, no, llegó el paralítico. Ahora al contrario, la gente va a decir, qué rico, cuéntanos qué fue lo que pasó, cuéntame cómo lo hiciste. Y así va a ser. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rompemos parálisis. En el nombre de Jesús. Y mira el Señor de qué te está hablando a ti. A cada uno le hablará diferente. A cada uno de nosotros nos hablará diferente. Y el Señor te dice esta mañana, no dejes pasar más días. Créeme, toma decisiones. Y escucha mi voz. El Señor esta mañana también te pregunta, ¿quieres recibir ese milagro? ¿Quieres ser sano? No le contestes tus imposibilidades. Él solamente veía que nadie lo podía mover, que no había cupo, que no había campo, que no había esto. Pero el Señor dijo, estás hablando conmigo. Estás hablando con el dueño del estanque y el dueño del ángel. Y si esta mañana le crees a Dios, verás la gloria de Dios. Piensa por un segundo antes de terminar. Piensa por un segundo. A algunos el Señor me dice que les quiere hablar esta mañana. Y les dice, hay cosas que tú has frenado y has pasado tiempo y tiempo. Y el Señor te dice, hoy es día de comienzo. El paralítico, o sea, Dios no dijo, mañana te levantas o pasado mañana te levantas, sino, y dice la palabra aquí, al instante. El versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Hoy es tu instante para que tú digas, listo, ya hoy tomo esa decisión. A partir de hoy empieza una nueva etapa en mi vida y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo crees? ¿Sí? Amén. Vamos a ver muchos paralíticos levantados, muchas familias que estaban arrastrándose. Vamos a ver que van a empezar a decir, se acabó. Vamos para esta, vamos para lo otro, vamos para un matrimonio, vamos para bautizo, vamos para lo que sea que haya que ir, allí vamos a estar. Vamos por lo que el Señor te haya dicho a ti, a cada uno, yo no sé, el trato es de Dios contigo. Dice el Señor que había una multitud de personas, pero el Señor estaba hablando con una. Y el Señor esta mañana está hablando contigo. El Señor está hablando conmigo esta mañana. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos cada familia de la iglesia. Hoy se rompió esa camilla. Amén. Vas a tirar tu camilla y vas a decir, hasta aquí llegaste, camilla. Y sales del chat de Bethesda.com. Ese chat no trae sino maldición. Tienes que cambiar de amiguitos, tienes que cambiar de amiguitas, tienes que cambiar de muchas cosas, tienes que cambiar de grupitos de WhatsApp y decirle, te agradezco mi cojo, pero no te quiero, no te necesito. Ahora yo estoy en El Jardín del Cordero, eso me gusta. Bien. Gracias, Señor, por cada familia, las bendiciones.